¿Te gustaría ser el número 1 en iTunes y utilizar estas técnicas que los invitados de hoy nos van a contar? Pues muy atento porque Joan Boluda y Emilcar de la red Emilcar FM, yo escucho mucho su podcast Emilcar Daily, y obviamente a Joan Boluda con su podcast Marketing Online, son dos referentes que con respecto a ser número 1 en iTunes durante muchísimo tiempo, y nos van a contar sus claves secretas, sus trucos, sus consejos para que nosotros también podamos conseguirlo. Así que os dejo en un primer momento con Joan Boluda y después con Emilcar, con Emilio Cano y con su red de podcast. Hasta ahora. ¿Qué es lo que mejor me ha funcionado para llevar adelante mi podcast, ¿no? Para crecer y para monetizar, ¿no? Bueno, pues es una muy buena pregunta, Borja, de verdad. Mira, sin ningún tipo de duda, la principal cosa, aparte de todo el tema técnico que puedes hacer, de hacer el MP3 más chulo, más ligero, con estéreo, doble surround, o con una pista o mono, con efectos, sin efectos, con música, sin música, dejando todo la calidad del audio más alto, más baja, dejando todo eso aparte, sin duda alguna, lo que mejor me ha ido para hacer crecer mi podcast es la constancia. O sea, la constancia lo es todo, especialmente en función del público objetivo al que te diriges. Tú lo que quieres hacer con un podcast es entrar en la vida de alguien, o sea, que alguien tenga tiempo para ti, que alguien se digne a dedicar unos minutos cada día, cada semana, cada mes, da igual, de su tiempo para escucharte. Bien, evidentemente, si tú quieres lograr eso, primero que tienes que hacerlo con contenido de calidad, con contenido que esa persona valore, tanto si es educativo como si es de entretenimiento, etc. Pero si tú quieres que ese oyente sea fiel a tu podcast, lo que debes hacer es tú también ser fiel a ese cliente. ¿A qué me refiero? A la constancia. Tienes que ser constante. Si tú quieres entrar en la vida de alguien, no puedes desaparecer. Si logras que esa persona se fíe de ti y que esté ahí, ya os digo, no quiere decir que tengas que ser cada día, pero si tú dices que va a ser a diario, debe ser a diario. Si tú dices que va a ser de lunes a viernes, tiene que ser de lunes a viernes. O si quieres que sea semanal, pues que sea semanal, pero que sea cada semana. No vale desaparecer. No vale decir, pues mira, hoy no grabo porque no me siento bien o porque tal. No. Tú cuando te plantees algo y plantees tu calendario editorial y decir, mira, voy a hablar de estos temas y te lo apuntes en una libreta y tal, tienes que decir, esto a mí me da, por tiempo y por carga de trabajo, la posibilidad de hacerlo todos los viernes. Bueno, pues lo haces todos los viernes. Mejor hacerlo. Imaginémonos dos posibilidades. Un año, como sabéis, tiene 52 semanas. Es mucho, mucho mejor hacer un podcast semanal y sacar 52 al año, todos los viernes puntualmente y tal, que hacer 52 episodios del podcast diarios, cada día, y de repente, cuando estamos al día 52 de los 365 que tiene el año, dejarlo y decir, hostia, ahora no tengo tiempo y tal, o incluso aunque sea a racha, ¿no? Decir, bueno, ahora cada día, y he hecho 20, ahora no tengo tiempo, pasan 3 meses, hago 15 más, no, lo que tú creas que es sostenible. ¿Por qué? Porque esa persona va a entrar en tu rutina. O sea, o mejor dicho, tú vas a entrar a la rutina de esa persona. ¿Rutina diaria o rutina semanal? Yo, en mi caso, cuando me planteé mi podcast, pensé en hacerlo diario. ¿Por qué? Porque hago un podcast cortito, lo hago cada día, unos 20 minutos, pero la gente entra en esa rutina de escucharme mientras van al trabajo, por ejemplo, porque he calculado que la gente, lo que tardan en el trabajo, les caben esos 20 minutos de escuchar el podcast. Si yo lo hiciera de 2 horas, que podría estar charlando 2 horas, como veis, el problema no sería que no pudiera hacerlo, el problema sería que no cabría en la rutina de esa persona. Pero, por ejemplo, podéis hacer un podcast semanal de 1 hora de duración. ¿Por qué? Porque la gente sí que en una semana puede rascar 1 hora. Por ejemplo, ¿no? Aunque ya os digo, eso dependerá de vuestro cliente objetivo o de vuestro oyente, en este caso objetivo, y depende de otras cosas y daría para otro tema. En todo caso, sin ningún tipo de duda, ya lo sabéis, si queréis hacer un podcast que triunfe, uno de los ingredientes imprescindibles es la constancia. No tenéis que hacerlo cada día ni cada semana, pero sí tenéis que marcaros una frecuencia y ser constante y fieles a esa. En fin, señores, pues ya está. Esto es todo. Gracias, Borja, y felicidades por esta iniciativa. Venga, chao.
Hola, soy Emilcar de Emilcar FM y dado que dirijo una red de podcast, para mí la forma más natural y efectiva de difundir un nuevo podcast es anunciarlo en los demás podcasts de la red. Es una de las del sentido, por así decirlo, que tiene una red de podcast, ¿no? Esta promoción transversal que se produce entre todos los programas que pertenecen a una misma red. En el caso de que no sea así, evidentemente, que además entiendo que es el caso más general, un podcast nuevo que no tiene, digamos, otros compañeros de viaje, creo que la mejor manera hoy en día, al menos en el mercado español o de habla hispana incluso, sigue siendo que otros podcasts hablen de ti. Hay que ir, digamos, a esa audiencia que ya existe, a esos oyentes, aunque lo fenomenal en este momento sería conseguir oyentes nuevos para el podcasting, gente que no haya escuchado nunca podcast y a los cuales consigamos embarcar en este fantástico viaje, pero hoy en día eso es muy difícil, con lo cual yo creo que realmente la manera más efectiva es hablar con otros podcasters, con gente a la que tú hayas escuchado, decirle, oye, mira, tengo este programa, ¿qué te parece si lo escuchas? Y bueno, seguramente estos podcasters van a hablar de nuestro programa en el suyo y de esa manera vamos a llegar antes a nuestra audiencia. Esto es lo que creo que mejor funciona en estos días. Un saludo. Como te habrás dado cuenta, el contenido de valor que hay en este episodio, gracias a Joan Boluda de Marketing Online y a Emilio Cano de la red Emilcar FM y sobre todo, como te digo, a Emilcar Daily, es una pasada y tienes que empezar a utilizar estas técnicas, estos consejos que nos han dado. Yo ya estoy en ello, así que muy atento y sobre todo aprovecha todo este contenido. Muchísimas gracias, Emilio, muchísimas gracias, Joan. Escuchad sus podcasts Marketing Online y Emilcar Daily o cualquiera de su red de podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Recordaros que tenéis triunfacontublog.com, mi plataforma de cursos donde podéis crear un blog de éxito y además uno de ellos os explico cómo montar vuestro propio podcast paso a paso con vídeos. Hasta la próxima.